Hola niños, ¿cómo están? Les saludo a todos en el amor del Señor. Les saludo también con un abrazo gigante, ¿cierto? Porque han pasado muchos días que no nos hemos visto. Así es que quiero agradecer a la tía Jocelyn por ese maravilloso tutorial que nos habla de cómo hacer slime. ¡Qué rico! Me encanta el slime. Sé que mis niños también de nuestras clases les encanta el slime. Y también sé que a mis hijos también les encanta el slime. Así es que el día de hoy les traigo una historia muy conocida por todos. Es la historia de Sansón. Quiero que partamos esta clase cerrando nuestros ojitos, ¿cierto? Y pidiéndole al Señor su dirección. Así que cerremos nuestros ojitos para conversar con Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, porque sabemos que tu palabra nos enseña, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan. Te pido que la guardemos en nuestros corazones para que podamos hacer las cosas conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos al Señor por el día de hoy, ¿cierto? Y por esta maravillosa historia que nos trae. Les quiero contar que este libro llamado la Biblia o la Palabra del Señor nos trae una historia que nos habla de la obediencia y la desobediencia. Trae por título Nacimiento de Sansón. Y se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Así que todos buscando en sus Biblias, ¿cierto? En el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a darle lectura. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Niños, por 40 años el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, en manos de los filisteos. Dice: y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, y desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Qué maravilloso, niños, esta historia que nos narra la Biblia, ¿cierto? De un niño llamado Sansón. Veámoslo, conozcamos a este niño Sansón. Aquí está. Este es Sansón, un niño con un gran privilegio. Dios le dio la oportunidad, ¿cierto?, de concebir, ¿cierto?, a su madre, a este pequeño Sansón. Pero veamos, ¿qué es lo que pasa con este pequeño Sansón? A medida que él fue creciendo, él tenía algo importante en su vida, que era que poseía mucha fuerza, niños. Todos sus vecinos, ¿cierto?, toda su familia se dio cuenta que Sansón era especial. ¿Por qué? Porque donde él iba mostraba su fuerza. ¿Y saben qué, niños? Esta fuerza él la poseía porque tenía su cabello, ¿cierto? A medida que iba creciendo su cabello, iba teniendo más fuerza. ¿Qué pasó con este Sansón? Fue creciendo en gran magnitud y el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Qué es lo que nos narra la Biblia en el capítulo 13 del versículo 24-25? Dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Y el capítulo 14 del libro de los Jueces nos narra que hubo un momento cuando creció este Sansón, ¿cierto?, que él descendió a una ciudad llamada Timnat. Y al descender a esa ciudad, conoció a una mujer filistea. Y él quiso, ¿cierto?, que esta mujer fuera su esposa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Dice el capítulo 14 en el versículo 2: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Qué presumido Sansón, ¿cierto? Llegó y le exigió a su padre que fuera a Timná, lo acompañara, ¿cierto? Y tomara a esa mujer por esposa, porque simplemente le agradaba. Qué pena, niños, saber, ¿cierto?, que Sansón, a pesar de ese gran privilegio que él tenía, él le exigió a su padre que él quería como mujer a esta mujer filistea. Ahora yo me pregunto, niños, cuando el capítulo 13 nos narra, ¿cierto?, de que Sansón era nazareo, quiere decir que Sansón estaba bajo las leyes del pueblo de Israel. Y eso indicaba que él no podía contraer matrimonio con una mujer extranjera que no fuera de la tribu de Israel. Así es que, qué presumido este Sansón, qué desobediente este Sansón, aún sabiendo lo que la ley de Israel decía, él igual quiso tomar por mujer a esta mujer filistea. Pero yo les quiero contar que, ¿qué es lo que pasa cuando Sansón decide tomar a esta mujer, ¿cierto?, por esposa? Miren, hoy vamos a hablar de un tema especial que habla de la obediencia y la desobediencia. Cuando nosotros acudimos a la palabra del Señor, el Señor nos da muchos puntos, ¿cierto?, cómo nosotros podemos ser hijos, ¿cierto?, obedientes. Pero nosotros tenemos un ejemplo claro de Sansón. Sansón fue un niño muy desobediente, fue un personaje muy desobediente. El Señor tenía un propósito con su vida, niños. ¿Y saben cuál era el propósito que tenía el Señor para él? Que él fuera, ¿cierto?, quien liberara al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo con esta situación si Sansón no estaba haciendo lo correcto? Estaba mirando, ¿cierto?, codiciando a una mujer de los filisteos. Estaba desobedeciendo a lo que el Señor le había mandado, por el cual él lo había creado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en obediencia? Estamos más cerca del Señor. Yo quiero que ustedes vean esta gráfica y que se den cuenta qué es lo que pasa cuando estamos cerca del Señor. Estamos, ¿cierto?, como en el paraíso. Estamos, ¿cierto?, cerca de su palabra. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en desobediencia, niños? Estamos alejados de Él. Estamos escondidos como estaban Adán y Eva cuando descubrieron el pecado. Ellos sintieron, ¿cierto?, que estaban desnudos y el Señor les preguntó: ¿por qué ustedes se esconden? ¿Por qué esconden su desnudez? Era porque ellos habían cometido pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, niños, desobedecemos al Señor? Nos alejamos de Él. Comenzamos a gritarnos, comenzamos a ser glotones, comenzamos a ser desobedientes, comenzamos a ser contestadores con nuestros padres. Yo recuerdo que cuando era pequeña fui muy desobediente y mis padres, cada vez que yo era desobediente, me decían: pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Pasaban 3 opciones y ya me disciplinaban. ¿Y por qué? Porque era desobediente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el día de hoy, niños, ustedes reflexionen? Es que de una u otra forma el Señor nos da muchas oportunidades, niños. El Señor nos creó con un propósito. Dice su palabra que Él nos creó antes de la concepción del mundo. Imagínense, niños, qué importantes somos para Dios. El Señor nos creó como seres de amor. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no le obedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos así? Sí, 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 Señor, sí, sé, Señor, sí, claramente. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? El Señor nos disciplina, ¿verdad?, a través de su palabra. Él dice que si nosotros somos obedientes, no somos sus amigos. Y también nos instruye a través de su palabra qué es lo que debemos hacer para ser obedientes y qué es lo que no debemos hacer para caer en desobediencia. Ahora sabemos, niños, que esta historia, que este Sansón fue un niño muy privilegiado, pero cayó en desobediencia y no vio, ¿cierto?, lo que el Señor tenía como propósito para su vida. Si ustedes van conociendo la historia más adelante,
el capítulo 14, el capítulo 15, donde narra qué es lo que sucedió después con Sansón, nosotros podemos darnos cuenta que realmente Sansón se abrió la oportunidad de ser el libertador del pueblo de Israel en manos de los filisteos. Así que, niños, les aconsejo que sean obedientes. Niños, les aconsejo que escuchen a Dios. Niños, les aconsejo que practiquemos la obediencia. Así es que quiero mandarles muchos cariños, muchos besos, muchos abrazos, y sé que el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes. Sé que el Señor les creó con un propósito. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes, muchos abrazos, y espero en el Señor que escudriñen la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos tiene que decir a través de este maravilloso libro llamado la Biblia. Así es que, niños, que estén muy bien. Espero que el día de hoy hayan podido entender que es importante obedecer. Díganlo en sus casas, obedecer. Así es que yo quiero que se pregunten y que escriban a través del chat las siguientes preguntas para saber si realmente aprendieron. La primera pregunta dice: ¿cuál fue la desobediencia de Sansón? Segunda pregunta: ¿qué significa Sansón? Tercera pregunta: ¿por cuántos años estuvo el pueblo de Israel en manos de los filisteos? ¿Dónde nació Sansón? ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Así es que estas preguntas contéstenlas a través del chat y espero que esta lección les haya sido de mucho provecho. Así que muchos besitos para ustedes y bendiciones. ¡Chao!